Amigos y hermanos, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora está viendo usted este repaso de la lección. Gracias por compartir y por estar ahí. Poder así analizar juntos la lección número 12, lección que nos habla acerca del momento de reclusión de Pablo en Cesarea. Pablo, durante estos 2 años que estuvo en Cesarea, él tuvo que prestar defensa de las acusaciones que le hacían ante tres entidades diferentes: Félix, Festo. Quiero simplemente tomar algunos elementos para reflexionar. Usted lo puede desarrollar. Ya paso la letra. El punto, pero rápidamente es: Dios tiene un plan para sus hijos. Conocemos nosotros el plan de Dios para nosotros. Dios le había dicho a Pablo: quiero que usted vaya a Roma para que defienda, como lo ha hecho también. Plan para Pablo. Y entonces Dios, a través de ese plan, muestra su providencia, su protección. ¿Por qué? Dios utiliza al sobrino de Pablo para que le diga a Pablo de que hay un complot para matarlo. Dios utiliza a los soldados para que lo transporten y lo lleven en la noche. Mate. Dios utiliza a un procurador para que lo pueda proteger, lo pueda cuidar, pueda tener allí todo pendiente. Él, en todo caso, o en toda situación, de la vida de Pablo es peligro. Esos son elementos que nos muestran de que Dios estaba al control de la vida de Pablo. Estaba velando por la vida de Pablo. La protección divina está presente en aquellos hombres y mujeres que están ejecutando el plan de Dios. Amigo, hermano, maestro, pero sabemos cuál es el plan de Dios para nosotros. Sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Hemos entendido dónde quiere Dios que nosotros vayamos a predicar, a hablar. Hemos entendido, podemos estar tranquilos. La protección de Dios estará con nosotros. Es un punto que quiero que usted discuta en clase. Discútalo allí en clase y habla con sus compañeros y alumnos, hermanos, acerca de cómo yo tengo seguridad de el plan de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tengo seguridad? También tengamos seguridad, la protección de Dios. Así que ese es un primer punto. Discútanlo allí, vamos a ver y analizarlo. Segundo punto, voy rápidamente a ponerles aquí la Biblia, para que la vean. ¿Está? Sucede que el capítulo 24 habla de la acusación que se le hace a Pablo ante Félix. Félix era considerado un gobernador demasiado astuto, malo. Hay diferentes historiadores que hablan de él de diferentes ángulos para decir de que este hombre era sagaz, era demasiado inteligente, demasiado audaz. Y uno de ellos es filósofo romano, o Tácito, que, que Félix tenía tanta autoridad como un rey, gobernador, pero también era tan sencillo, tan humilde como un esclavo. Pero eso no quitaba de que al tener autoridad, un rey mataba, va a matar. Para ser humilde, tan sencillo como un esclavo, era también alguien que pareciera que no hacía nada y era muy seductor. Siendo que, en otras palabras, Félix tenía dos elementos: esclava, poder, seducción. Y eso era él. Así que justamente delante de este hombre es que llegan los ancianos, los sacerdotes, y un orador llamado Tértulo. De paso, Tértulo, bueno, sabemos aquí por la Biblia que era un orador, pero no hay evidencia bíblica de qué lugar él provenía. Griego, era griego, por la manera como él argumenta acciones en contra de Pablo. Otros dicen que es judío porque venía, era romano para poder tener gracia, Félix, adquirir lo que ellos querían. En fin, no sabemos de dónde era, pero este hombre presenta acusaciones interesantes de poder analizar y ver. Versículo 5 dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Primera acusación que hace Tértulo: Pablo es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. O sea, Pablo
es alguien que está causando división. Tercero, es cabecilla de la secta de los nazarenos. Están conmigo, pero quiero ponerles ahí, subrayarles. Em, oh, Pablo no quiere funcionar ahora. Pero bueno, hay versículo 5. Eh, cabecilla de la secta de los nazarenos. Así que hay acusaciones en contra de él. Pablo es acusado. ¿Por qué Pablo es acusado? Porque causa, de cierta manera, malestar ante los demás. Se refieren a Pablo como una plaga. Se refieren a Pablo como un promotor de divisiones. Se refieren a Pablo como cabecilla de los nazarenos. Se refieren a Pablo por profanar el templo. Parecen acusaciones solamente religiosas. El punto es que este hombre, abogado Tértulo, orador, y acude ante Félix, Rusia, uniendo elementos religiosos. En época estaba lo que se llama la paz romana, porque los romanos trataban siempre de defender la paz, la paz, la paz, la paz. Por eso era que Félix era sencillo, era autoritario, porque parte de la paz. Y estos recurrían a las dos acciones, acciones políticas y acciones religiosas, lo cual era puntos a favor para los judíos y puntos a favor para los romanos. Cual al unirse los dos era una bomba y entonces pensaban tener cierta victoria al poder ver a Pablo siendo juzgado por los romanos. Ahora bien, estos elementos surgen en la vida de Pablo y Pablo ante estos elementos dice, yo soy inocente y ustedes lo pudieron ver que él se declara totalmente inocente ante Félix y le dice, mire, quiero usted vaya, vea, analice si es verdad, porque nada. Entonces Félix aplaza, luego dice, bueno, pues, luego hablamos a ver qué pasa y en fin, en varias cosas, pues el hombre lo deja ahí, luego habla con él a solas, ve a ver qué es lo que tiene. Lo que me llama la atención, queridos hermanos, de este punto de que hace Tértulo a, a Pablo, es cómo el enemigo utiliza argumentos para atacar. Y eso mismo se va a cumplir para el tiempo. ¿Estás cumpliendo? Yes. Elementos religiosos, políticos, se unen para poder atacar. Totalmente falsos. Pablo se defiende y estos eran reales. Él no era una plaga. O sea, no era algo que había surgido de la nada. No, una plaga. Él tampoco era un promotor de divisiones, porque justamente él estaba tratando de defender, de ayudar a los romanos. Por eso él dice, al César lo que es César, a Dios lo que es. O sea, él tenía argumentos para mostrar antes unidad. Pero dicen que él es un promotor de separaciones. Él estuvo en Jerusalén y no causó ninguna separación. Él no era que está causando, eran los judíos de Asia que habían venido a causar división. Así que nada que ver. Ahora le dicen, usted es un acusador, usted es un cabecilla de los nazarenos. Porque tenían a los nazarenos como si fuera una secta. Pero Pablo dice, yo no soy cabecilla de nazarenos. Soy un hombre que cumple y cree y defiende la ley de Moisés, la ley de Abraham, la ley de, o sea, todo lo que es ley mosaica y todo lo que dijeron los profetas lo defiende, igual que ustedes, judíos. Y entonces, y también dice, y tampoco estoy profanando el templo, porque vieron que yo lo hice tranquilamente como cualquier, me pregunto, hermanos, en la vida práctica. ¿Haremos
que habla de uno? ¿Será que esa que habla? Gente, habla de nosotros. ¿Es verdad? ¿Será que podemos defendernos sinceramente? Eso es un segundo punto. Pero la providencia de Dios. ¿Verdad? Segundo, ¿cómo defendemos o cómo defendemos? Hacen. Tercer punto que me llama la atención. Este es un punto ya más holístico. Y cuando usted sigue leyendo, déjeme ver el capítulo 4. Pero al disertar Pablo, pero, ahí estamos subrayado, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo ahora, vete. O sea, Félix va donde él ahora aparte, solo, y entonces Pablo aprovecha y le predica. Acá, uno más bienvenido, te va a predicar. Y le predica acerca del deber de la justicia, le predica acerca del dominio propio y el juicio venidero. Acerca de la justicia, o sea, le dice acerca de puntos prácticos en la vida diaria de un gobernador. O sea, eso está diciendo, o sea, usted como gobernador tiene que ser justo. Justamente Félix es conocido justamente por esa mezcla entre querer mostrar justicia, pero al mismo tiempo ser alguien totalmente erróneo y en contra. Y que ahí le dio en la cabeza. Segundo, dominio propio. Era justamente evitar de entrar en los placeres sexuales de la época. Félix se le conoce que tenía tres mujeres. La mujer que estaba en ese momento era una mujer para ganar los favores judíos. Dos mujeres más, mujeres ascientes de mujeres que él tenía. Se conocían por eso. Así que dominio propio, y cuando habla ahí de dominio propio, se refiere a la parte de placeres sensuales. Ese casi son más general. Tercero, juicio venidero, el cual esto está hablando de que toda maldad, toda injusticia sería castigada, o lo contrario, ya recompensada, si había correcto. Esos tres puntos llevaron a Félix a pararse e irse. Yo pregunto, este hombre estuvo a punto, este hombre escuchó, estaba atento, este hombre estuvo allí, el evangelio, pero prefirió pararse y ir. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo? Confrontan con la verdad, hablan de la verdad, pero prefieren hacer punto. ¿Cómo actuamos y reaccionamos al escuchar una verdad bíblica que nos confronta con una práctica errónea? ¿Cómo nos confrontamos a ella? ¿Escuchamos, paramos, vamos, o escuchamos, paramos, decimos? Gracias. Justicia, dominio propio, venidero. Luego, estos puntos, pues habla acerca de cómo es de que Pablo ahora contrarrestaba. Luego sucede lo mismo con Festo. Capítulo 25. Festo llega allí, usted le lleva una lesión y él acusa, y entonces en la acusación, entonces prefiere Pablo decir, bueno, dame mi chance y yo quiero mejor ir con, antes de que me envíe a Jerusalén. Y eso trae algunas preguntas que yo quiero rápidamente ver con ustedes. Y ahí ya para terminar un poco, de analizarlo. Mire esto. Aquí la... Mire bien. Primera pregunta. ¿Hasta qué punto podemos legítimamente tomar decisiones estratégicas para protegernos en lugar de confiar por completo en el cuidado de Dios? Con Festo le dice, no le dice, te voy a mandar. Con Festo hay una pregunta de cómo es que te voy a... Mire el versículo, déjenme poner aquí la Biblia a ustedes. El versículo 9.
Pero, pero, Festo queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, 9, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Quieres subir a Jerusalén? La pregunta fue esa. ¿Quieres subir a Jerusalén? La respuesta cuál debe haber sido, ¿sí o no? Pablo entonces dijo, y usted ve todo el argumento que a Pablo echa, luego dice, quiero entonces que se me juzgue delante de César. Ante el tribunal, entonces dice, a César apelo, versículo 11. Entonces Festo le dice, has apelado a César y al César irás. Pero ¿por qué Pablo apela a César? ¿Por qué Pablo apela a César? ¿Acaso fue que Festo le dijo, oiga, apele a César? No, Festo no dijo apele a César. Dijo, ¿quiere subir a Jerusalén? La respuesta puede decir, no, no quiero. Soy romano y quiero seguir aquí, déjelo que me juzgue. Ya sea él que le mande allá. Pero él dice, yo quiero y apelo para ir contra César. ¿Qué piensan ustedes? Es un punto de pensar. ¿Cuántas veces nosotros queremos a veces plantarnos a los... Pablo hizo lo correcto de pedir ser juzgado o ser llevado. A veces nosotros nos apresuramos en mucho de reflexionar. Vamos. Nosotros olvidamos por completo, nos vamos nosotros. Parece que Pablo ahí tuvo miedo, no sé, pero él actuó de una vez y ser llevado César. Segunda pregunta, ¿Pablo tenía pasión por la gente o por los números? ¿Cuál es la pasión que Pablo tenía? ¿Gente? Cuando usted ve el versículo central de la lección de esta semana, eh, usted puede notar que Pablo llama a la audiencia a que tengan el mismo corazón que él, que fueran como él. Y es interesante ver que Pablo no habla acerca de Pablo, lo que interesa es la gente, no los números. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar esto, como llevar a la clase, pensemos no, pensemos no en etnias global, en ciudadanos colombianos, mexicanos, cubanos. Puede ser ese Pablo, casa, barrio. Puede ser ese Pablo puesto a defender la fe, ya que estén, no por números, no pensando en un bautismo, uno, no pensando en un gran evangelio. Tercer punto, hermanos, para terminar, y con eso quiero terminar la lección de esta semana. Tercer punto, ¿cómo podemos estar espiritualmente sintonizados con las realidades que nos rodean? Eh, Llegó aquí alguien a la casa, ya tengo que terminar rápido para poder terminar el video. Hermanos, tercer punto, ¿cómo podemos estar espiritualmente sintonizados con las realidades que nos rodean? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos, ahorita quiero pedir por favor que me cale 2 minutos para terminar. Muchas veces escuchamos verdades, pero preferimos actuar de manera diferente. Como lo dije anteriormente, Félix se paró y se fue. Festo también actuó. Agripa, por poco me persuades. Y a veces nos pasa lo mismo, hermanos. Por poco somos persuadidos por la palabra de Dios, pero al final vence nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra parte humana, nuestra parte de corazón, nuestra parte de sentimientos, sin dejar que Dios gobierne nuestra vida. Amigos y hermanos, quiero hoy motivar a la iglesia, motivarles a ustedes, para que puedan eh, estudiar y analizar con la clase. Primer punto, el plan de Dios para su vida, porque la protección de Dios estará contigo. Segundo punto,
¿Cómo nosotros nos defendemos? Tercer punto. Tercer punto. ¿De qué manera actuamos cuando nosotros somos confrontados con la verdad? Una verdad negativa. ¿Reaccionamos positivamente o nos alejamos de ella? Cuarto punto, quiero también dejar ahí con ustedes, es ¿de qué manera nosotros nos interesamos por la gente? ¿Actuamos por la gente? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Actuamos nosotros por nuestros deseos? ¿Por el plan de Dios? ¿De qué manera nosotros nos sintonizamos la realidad que nos rodea? ¿Ya que soy yo una persona gente? ¿O yo me adapto al ambiente del que les estoy? Pablo fue el mismo, en medio de reyes, en medio de gobernadores, en medio de judíos, en medio de gentiles. Él siempre tuvo claro los principios bíblicos, aunque sus metodologías fueron diferentes. Amigo, yo quiero desafiarte y motivarte para que en clase se pueda ver, analizar los puntos de Pablo. ¿Cómo es de que Pablo pudo en el transcurso de esos 2 años y en Cesarea ser un defensor de la verdad, ser un defensor del Evangelio de Dios? Amigo y hermano, que Dios te ayude con tu clase a analizar el plan de Dios para su vida, ver la providencia de Dios y su protección, poder actuar en el Evangelio antes que poder ver a Pablo, ejemplo, acción de ambición, hombre de Dios. Dios te ayude, Dios te bendiga, que tú puedas mantenerse firme para defender la causa de Dios. ¿Alguna pregunta? Estamos dispuestos para responderles. Duda que ha quedado en el transcurso del paso. Estamos dispuestos para poder escuchar alguna sugerencia, corrección. Estamos siempre abiertos. Queremos también hacer un feliz repaso de lección, lección 12, y que Dios pueda bendecirles en su clase. Recordando siempre, siempre presente la predicación del Evangelio. Hasta una próxima.